Ahí está. Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Pablo Astete, ya me presento. Eh, Soy de Santiago, Santiago de Chile. Para los que son extranjeros, no sé si habrá alguno conectado por ahí. Soy estudiante de teología, ya estoy en tercer año y me he dedicado y me estoy especializando en lo que es Cristología. Ya he dado un par de cursos ahí por alguna de las iglesias que están aquí conectadas, algunos hermanos, por eso también lo ubico, aparte que hemos estrechado lazos. Así que, bueno, eso por mi parte, he dado un par de charlas, a lo mejor por ahí online, que probablemente después les vaya a compartir un podcast que hice con un amigo sobre esta misma temática, solamente que abordo el texto que les mandé un poco más en profundidad, más autores, más bibliografía, y en cierta forma se trata de lo que vamos a hablar hoy, solo que bueno, a lo mejor un poco más técnico, o no sé, capaz que sea lo mismo. Si sale lo mismo, no se los voy a enviar, a no ser que ustedes quieran verlo de todas maneras. Pero bueno, ese soy yo, ¿ya? Este curso nace desde la idea de poder crear fundamentos firmes sobre lo que es la cristología. La cristología es una de las cosas más importantes dentro del cristianismo porque habla de la figura de Jesús. Si el Jesús que nosotros entendemos o malinterpretamos, eso nos va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias a nuestra vida y vamos a seguir con una línea errática, ¿ya? Respecto a lo que son las doctrinas, concilios. No sé si ustedes llegaron acá por amigos, pero alcanzaron a ver un poco lo que era el contenido del curso. El contenido del curso se basa un poco en mi propia investigación. No es que yo esté inventando la rueda, ¿ya? Sino que es más que nada un estudio personal y lo llevo en un sentido más cronológico, ¿ya? Por eso mi área de estudio es más que nada el cristianismo de los orígenes. O sea, todo se basa en los evangelios, en el periodo intertestamentario, por ejemplo, y de ahí vamos subiendo, ¿ya? Así que bueno, muy agradecido, ya llegó San Patricio, no podía entrar. Bienvenido, estimado Patricio. Y les voy a compartir, ya no, bueno, le hice que se presentaran antes porque las clases van a durar de 8 a 9, ¿ya? Yo a las 9 lamentablemente tengo otra clase, así que por eso vamos a estar así comenzando justo a la hora. Hoy día lo esperé un momento más, a las 8:08 estamos partiendo, pero ya para la otra vamos a empezar justo a las 8 para aprovechar bien el tiempo. Las clases las tengo más o menos cronometradas entre 45 y 50 minutos, después dejar un espacio en caso de que hayan dudas, consultas. También en el grupo envié que los días lunes, todas las semanas voy a tratar de ponerle una lectura, ¿ya? Una lectura de 10, máximo 20 páginas, capaz que de repente nos pasemos un poco. Pero algunos me preguntaron también por interno si esto habían pruebas, si habían trabajos escritos. No, es un curso totalmente libre. Usted viene aquí a sentarse, oír, y también yo les voy a ir recomendando lecturas, libros, pero va a quedar en su conciencia si quiere seguir profundizando ciertos temas. Yo no voy a estar ahí con un látigo pegándole, no, tienen que leerme, tienen que mandarme un texto porque no. ¿Ya? Esto es un curso netamente del amor, no hay un certificado de por medio, ¿ya? Solamente vamos a compartir un poco y intercambiar conocimientos respecto a lo que es la cristología. Bueno, y si me paso, de repente me paran, de repente me emociono y me voy por diferentes lados. Les voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que comencemos. Ya, se ve y se escucha bien, ¿cierto? Sí, Sí, Ya, perfecto. Entonces nos vamos a un poco más al contenido. Ya, pensé que estaba entrando. Fundamentos cristológicos, ¿ya?
los fundamentos y los rudimentos del cristianismo se basa en la figura de Jesús. Yo aquí al costado puse un icono y bueno, yo soy pastor, mi presentación fue súper superficial. Yo soy pastor hace muy poco tiempo, llevo un par de meses en el pastorado en el ministerio y claro, muchas veces me estoy pasando ese proceso de traer un poco mis estudios académicos al lado pastoral. Y una vez, hace a principio de año, cuando llevaba 2 meses, hice un estudio y una iglesia que yo estoy desde pequeño. Pero a ellos les molestó que yo pusiera un icono, por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿ya? Y allá yo ponía más iconos, aquí puse solamente uno para probar. Y algunos se escandalizaron y dijeron, pastor o hermano Pablo, ¿por qué pone esas cosas que son católicas y que son idolátricas? ¿Ya? La verdad que hoy, contemporáneamente, en la actualidad, sí se puede ver en ese sentido, pero como mi área es más la historiografía y el cristianismo de los orígenes, esto, más que un sentido idolátrico, es una obra de arte que trata de comunicar algo, ¿ya? En este caso es un ícono bizantino, pero hay otros que, en cierta forma, traen consigo aspectos teológicos. Por ejemplo, el Pantocrátor, ya que es muy conocido, sale con una figura en las manos y uno dirá, oh, qué terrible, eso es del diablo. El problema es que muchas veces miramos el mundo antiguo con nuestros ojos del siglo XXI. Entonces es uno de los grandes problemas hermenéuticos que podríamos llegar a tener, no tan solo en la cristología, sino que en todo ámbito de cosas. Nosotros no podemos ver el mundo antiguo ni ver a los discípulos como nosotros los vemos, buscar respuestas actuales en los evangelios, porque es estirar un texto que no fue escrito para eso. Muchos decían, pastor, ¿qué dice, no sé, Jesús sobre los tatuajes? Jesús, ¿qué dice Jesús sobre el aborto? Que son temas contemporáneos, ¿ya? Que necesariamente los discípulos no lo tenían en mente cuando crearon o escribieron los textos. Ahora, estas son ya sea pinturas, ¿ya? Que provienen de un cristianismo primitivo. El judaísmo no contiene este tipo de cosas. Para algunos es lamentable, porque si ellos hubiesen tenido este tipo de cosas, hubiesen hecho a lo mejor un Jesús más cercano a la realidad. Pero como para ellos todo era idolatría, no había ni imágenes, ni esculturas, no había nada que realmente separara su mente de Dios. No así cuando llega el helenismo, en cierta forma, o los griegos, o los romanos, los persas, la iglesia, traen consigo ciertas culturas y hacen ahí una mezcla, ¿ya? Pero la forma de lenguaje que ellos tenían era por medio del arte. Ellos comunicaban cosas, ellos dejaban muestra, en cierta forma. Si nosotros nos vamos, creo que más adelante, o en el mismo afiche que yo mandé, en las catacumbas, ya habían arte paleocristiano, por ejemplo, cuando los discípulos, ya, o las primeras iglesias que estaban huyendo de la persecución romana, la persecución judía, iban a estos lugares, se encerraban ahí, y su forma de poder entender un lenguaje era a través de la pintura. Por eso nosotros vemos, en este caso, a ver, no quiero mostrar tanto. Y esto no me... Por ejemplo, este de acá, el del medio. Es una pintura paleocristiana encontrada en una de las catacumbas, que habla sobre la parábola del sembrador o la parábola del buen pastor. En este caso parece que la del buen pastor hay otra donde también está sembrando. Entonces, de esa forma ellos eh, transmitían ciertos mensajes, cierta doctrina, ¿ya? En el caso del Pantocrátor, ya que era una figura de Jesús, parecida a esto, solo que más serio. Y claro, en sus manos simboliza la doble naturaleza de Cristo, hablan también de la Trinidad, y así un montón de cosas. Espero que usted no se asuste, yo lo hago solamente en un sentido artístico y la transmisión de este mismo lenguaje, ¿ya? Pero solamente le puse uno y no sé si vaya a poner otro. Ahora, como le dije, de repente me desvío. Vamos al contenido. Si usted no pudo ver el contenido del curso, son 8 clases, pero aquí yo puse
puntos sumamente generalizados, ¿ya? De hecho, la clase de hoy, acá no está, es como la clase cero, donde vamos a ver un poco la problemática y la metodología que vamos a utilizar dentro de este curso, que son aproximadamente 2 meses, ¿ya? ¿Por qué es importante especialmente esta clase? Porque nos invita a reflexionar el por qué estamos estudiando Cristología, por qué es importante mantenerse al día con los debates cristológicos y conocer también lo que pensaban los discípulos acerca de Jesús. Ya la clase 1, que es la próxima semana, tenemos contexto social y político de la Palestina del siglo I. Eso nos va a llevar a entender un poco más a los discípulos, entender también por qué a Cristo lo crucificaron. Usted dirá, bueno, hubieron muchos Mesías, no era el único. Después de Jesús se levantó otro Mesías, ya posterior al primer siglo, antes de la caída del pueblo hebreo, ante los romanos. Usted dirá, bueno, ¿y por qué a esa persona la siguieron y a Cristo no lo siguieron? Entonces, conocer el contexto social y político nos va a ayudar a entender por qué a este Cristo lo mataron y por qué también a los judíos y a los cristianos los persiguieron en el primer siglo. ¿Ya? Pasa un montón de cosas dentro de un siglo antes y un siglo después del nacimiento de Jesús que nos va a ayudar a entender todo este conflicto. No me quiero seguir metiendo. Ya. La clase 2 habla sobre el mesianismo del periodo del Segundo Templo. Voy a hacer un resumen súper básico antes de meterme de lleno a la clase. El mesianismo del periodo del Segundo Templo, el judaísmo se divide en dos etapas, ¿ya? La teología del primer templo, que es el templo de Salomón, ¿cierto? Bastante antiguo, y la teología del segundo templo. Si usted no lo sabía, hubieron dos templos, incluso Reutemann habla que hubo hasta un tercero, pero ya son cosas muy finas para empezar a hilar. Existieron dos templos, ya los templos de Jerusalén eran sagrados porque habitaba la presencia de Dios. El primero fue saqueado, ya, por Antíoco Epifanes cuando llegaron ahí entre los babilonios y los griegos, y el segundo templo fue echado abajo también por los romanos en el periodo del 70 de la era cristiana. O sea, cuando los discípulos todavía estaban ahí en persecución, los romanos llegaron y echaron abajo el segundo templo. Pero lo importante es que dentro del segundo templo es donde se mueve el cristianismo. Las influencias que habían en ese entonces eran lo que moldearon a los discípulos de Jesús. Porque usted se preguntará, hoy nosotros tenemos una cristología bastante desarrollada, ¿ya? Una cristología donde Jesús es Dios, ¿cierto? Está a la par, está arriba con Dios. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Los discípulos, que eran monoteístas, ¿cómo aceptaron esto? ¿Cómo aceptaron a un Jesús divinizado? Cuando ellos en el Antiguo Testamento, en el Shema, ¿cierto? De Deuteronomio, nos dicen, Jehová uno es, ¿cierto? No hay nadie aparte de este Yahvé. Jehová es solamente uno, no hay por dónde ver un, un segundo Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de la Trinidad. Y entonces usted dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó por la mente de los discípulos que aceptaron tan fácilmente a Jesús? Bueno, hay que entender la clase 2 para llegar a eso. La clase 3 ya habla un poco del ministerio y la vida de Jesús en los sinópticos. Para el que no sabe, existen los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio. Están separados porque Mateo, Marcos y Lucas provienen de una misma fuente, ¿ya? Y se pueden leer incluso uno al lado del otro. Las mismas parábolas que están en Marcos las va a encontrar en Lucas y en Mateo. No todas, pero una gran cantidad. Es como en una clase 3 alumnos presentan la misma prueba, ¿ya? Con las respuestas idénticas, salvo algunas diferencias. Lo mismo pasa, y por eso se llaman evangelios sinópticos, porque se pueden ver así en sinopsis, uno al lado de la otra. Entonces eso va a ser importante porque los evangelios sinópticos fueron los primeros en escribirse, no fueron los primeros en escribirse dentro de todo lo que es la literatura cristiana, pero sí en un sentido formato de evangelios. El cuarto evangelio es mucho posterior, muy posterior, ¿ya? Clase 4, voy a avanzar un poco más rápido. Visión de los
apóstoles sobre el Mesías, que era un poco lo que estábamos hablando. Aquí vamos a profundizar en eso. Nos vamos a ir a meter en la cabeza de los apóstoles para poder responder sobre su visión, y de hecho ahora yo tengo una dinámica respecto a esto. Clase 5, primeras herejías cristológicas y los problemas gnósticos. Los gnósticos fueron un gran problema dentro de 2 siglos aproximadamente. Estuvieron así de bajar o derrotar a la iglesia, ¿ya? Si no es por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que nos ayudó y nos dio la sabiduría para poder enfrentar a estos tipos, hoy no estaríamos acá, ¿ya? Y fueron un problema, un desafío, y se crearon las primeras herejías, ¿ya? Clase 6, análisis a los relatos apócrifos de la infancia de Jesús. ¿Qué es un apócrifo? Es un libro no reconocido por la iglesia, ¿ya? Están los apócrifos y los libros pseudoepigráficos, que en este caso es el que vamos a leer. No vamos a leer un libro completo. Yo les voy a traer algunos fragmentos, yo creo que se los voy a mandar, como siempre, durante la semana. Ustedes lo van a leer, lo van a ir a reflexionar, y vamos a ver por qué son realmente apócrifos, ¿ya? No son apócrifos simplemente porque les tengamos, no sé, algo en contra del autor, sino que porque simplemente no pasa la línea ni en cierta forma los criterios que se utilizaron para poder llamarlos como canónicos, libros inspirados. Clase 7, ontología y antropología. ¿Quién es Jesús? En su ser, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Qué es? ¿Tiene alma? ¿No tiene alma? ¿Tiene espíritu o no tiene espíritu? A nosotros somos, algunos dicen que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Otros dicen que tenemos cuerpo y espíritu, y que dentro de ese concepto de espíritu está el alma, ¿ya? Eso va a ser la clase 7, no les voy a ir adelantando nada. Y la clase 8 son los concilios cristológicos y los desafíos del Jesús de la fe, ¿ya? Esas son las clases así, súper resumidas, pero cada una va a tener su propio desarrollo, ¿ya? Más o menos aquí abarcamos bastante. Si nos vamos aquí a la clase 2 hasta la clase 8, pasan aproximadamente 7 siglos, ya 700 años de teología, y hay muchos personajes importantes, hay muchos pensadores, y eso es lo que quiero recalcar cuando hablamos qué es la cristología. Hoy por hoy, si usted se mete a estudiar y profundiza un poco más en esta área, es un mundo, más que un mundo, es un universo, ¿ya? Yo cuando ingresé a estudiar cristología fue por una necesidad más que nada propia, ¿ya? Tenía muchas dudas, a pesar de que provengo de una familia cristiana, me crié ahí bajo del altar de la iglesia, seguía teniendo muchas dudas, y estas dudas que no siempre se responden. Es como, ah, qué lindo el niño, y me hacen a un lado. Como no quieren complicarse la vida. Pero las personas que están acá, espero que puedan en algún momento, terminando este curso, atreverse a abordarlas, a reflexionarlas y a darles una respuesta, ¿ya? Que usted llegue a su congregación y pueda hacer ahí un faro de luz para aquellos perdidos, porque aunque no lo crea, hay muchos jóvenes que se van de la iglesia por no tener buenos fundamentos, buenos argumentos a la hora de entablar una conversación con personas no cristianas, sobre todo en las universidades, cuando más son atacados, ¿ya? ¿Qué es la cristología? Es donde nos vamos a detener en estos momentos. Ya entramos en materia de la clase del día de hoy para poder entender el porqué de esto. Dice en Mateo, aquí ya tenemos 2 narraciones sinópticas, esto mismo lo encontramos en Lucas 9:18 al 21 y en Mateo 16:13 al 20. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta normalmente se hace en cada libro de Cristología que usted tenga la oportunidad de ingresar.
siempre parten con esto, porque es la gran duda de la humanidad, en cierta forma. Jesús es uno de los personajes más relevantes de la historia, así comprobado por fuentes incluso no cristianas. Todos quieren saber realmente quién es Jesús, qué hizo, si la Biblia tiene razón o no tiene razón, y entonces se preguntan, ¿quién es realmente Jesús? Y ese es el gran problema que vamos a desarrollar en este curso. Usted dirá, pero Pablo, esa respuesta es súper fácil. Jesús es aquel que hizo milagros, hizo exorcismo, ya, o liberación, como lo quiera llamar, y fue crucificado y muerto al otro día. No es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil. Hay mucha agua que corre debajo de ese puente. Hay muchos problemas, ya sea en cada uno de los diálogos que hay acá. Cuando hablamos de mesianismo, Jesús era el Mesías del pueblo hebreo. Esto ya tenía un significado. Jesús venía con un mensaje del reino de Dios. Esto tenía otro significado. Acá lo que dicen los discípulos, por ejemplo, porque él estaba en un diálogo con los discípulos, dice, unos dicen que eres el Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Bautista que había sido decapitado. Otros que es Elías. Elías, ¿por qué Elías? ¿Por qué va a ser Jesús Elías? Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Imagínense que alguien le pregunta a ustedes, o Jesús ahí plenamente le dice, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Más que para ti usted dirá, bueno, tú eres mi Salvador. ¿Qué es realmente Jesús? Puede ser antropológicamente o ontológicamente. Cuando hablamos de ontología, hablamos de su ser, ¿ya? La ontología estudia el ser, más en un área filosófica. La antropología habla sobre el ser humano, ¿ya? Entonces, en esas dos áreas nosotros podríamos responder. Y la iglesia respondió en estas dos áreas. E incluso hay conceptos tan complejos como la unión hipostática o la hipostasis, que vamos a estar viendo que es algo que se desarrolló en los concilios ecuménicos del siglo IV, siglo V, concilio de Nicea, etcétera. Vamos a ir abordando cada uno de esos puntos. Pero aquí lo que me parece interesante es la respuesta de los discípulos, ¿ya? Y un poco el desconocimiento, o más que desconocimiento, las diferentes posturas que tenían los hebreos para hablar sobre el Mesías. Y esto es un tema importante y lo vamos a desarrollar aún más en la segunda clase cuando hablemos del mesianismo del segundo templo. El concepto de Mesías, ¿cierto? Que proviene de ungido, ¿ya? Podríamos hablar, por eso algunos ven una tipología en David, en Saúl, porque fueron ungidos, Mesías, ¿ya? Mesías. No sé si estará David, que él sabe más hebreo que yo, pero por ahí anda. Me va a corregir o se debe estar riendo, no soy bueno para el hebreo. Entonces, proviene de esa raíz. Esta persona, ¿ya? Jesús, ¿cierto? Era el Mesías, se presentó como el Mesías. Y de ahí nacen todos los problemas. Por ahí también los fariseos rajaban sus vestiduras, no tan solo porque él quiera que fuera el Mesías, sino que había otra connotación en sus palabras, otro significado. De hecho, Caifás, cuando está en el Sanedrín, le dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué te haces pasar por Dios? ¿Ya? Dentro de los conceptos que Jesús hacía. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, cuando hablamos del Hijo de Dios, ¿a qué nos referimos realmente? Por ejemplo, aquí los discípulos no están desarrollando esa idea. ¿Y por qué? Porque estos no son textos que eran exclusivamente para nosotros. Ellos no tenían idea que iban a pasar 2000 años y iba a haber un país Chile donde una persona X iba a presentar un estudio sobre cosas que ellos dijeron hace mucho tiempo. Entonces nosotros debemos empezar a investigar y empezar a entender lo que es el judaísmo, ¿ya? Y de aquí en adelante vamos a empezar a hablar sobre lo que es el judaísmo y tratar de ponernos en sus zapatos. Y cuando ellos dicen que es Elías o es Jeremías, no es que estén bromeando. Ellos realmente creían que el Mesías iba a ser un profeta, ¿ya? O un profeta incluso que ya había muerto. Y aquí es donde nosotros debemos empezar a definir qué era el pueblo hebreo o qué era la religión judía. La religión judía, como ya lo había dicho hace unos minutos atrás, era monoteísta, ¿ya?
Y pasó de tener un monoteísmo a una monolatría. Pasó de creer que Dios era un Dios entre muchos dioses a creer que solamente existe un Dios. No sé si entiende de la diferencia entre creer en muchos dioses, pero que el tuyo es sobre todo el mayor a todos ellos, o creer que no existe otro Dios que tu Dios, ¿ya? No hay otros dioses. En el Antiguo Testamento se desarrolla esta idea, pero de Esdras en adelante vemos una monolatría fuerte, ¿ya? Donde no hay otro Dios, no existen más dioses, solamente Dios, el Dios hebreo es el que gobierna y lucha, ¿cierto?, contra estas huestes celestiales, pero no hay otro Dios. Eso era el monoteísmo, ¿ya? Imagínense el monoteísmo y la problemática que tenemos en este momento. Tenemos a judíos, a hebreos, que creían que Elías podría resucitar. Hay un texto de la colección contemporánea de Bauckham. Él habla sobre el monoteísmo y profundiza en estos aspectos. Por ejemplo, el monoteísmo, como nosotros lo creemos, no es tan así. Ellos tenían figuras intermediarias, ¿ya? Por ejemplo, tenían a un personaje llamado Enoch, ¿ya? Era como personas que, a pesar de que se fueron, están ahí como en el cielo, esperando que nosotros le pidamos cosas, ¿ya? Un poco como lo que entienden los católicos o algo así. No sé si llamarlo específicamente así, pero algo así. Entonces ellos creían que realmente Elías podía volver, que Jeremías podía volver, o algún profeta. Pero el judaísmo era tan variado, tan polisémico, no todos creían lo mismo. Algunos creían que el Mesías iba a ser un guerrero, ¿cierto? O un rey, o un sabio, un profeta, un líder. Y estaba la concepción mesiánica de que realmente iba a cumplir este Mesías, ¿ya? Una cosa es que venga y la otra es que va a ser, ¿ya? ¿Qué, es- ¿Qué significaba que llegara el Mesías? Que llegara Jesús con este reino de Dios. La esperanza mesiánica era que el Mesías iba a venir, iba a destruir a todos sus enemigos, ¿ya? Todos se iban a postrar delante del trono de Dios, todos iban a reconocer a Dios como el grande y temible, y todas las naciones se iban a rendir ante Israel. Israel siendo el centro ahí del cosmos, y todos se iban a rendir ante él. Esa era la esperanza mesiánica, pero era variada, ¿ya? Por eso les digo yo, no todos pensaban lo mismo. Algunos pensaban que iba a venir y iba a aniquilarlos a todos, ¿ya? Pero resulta que, para suerte o no suerte de ellos, el Mesías que vino a entregar un mensaje totalmente diferente al que ellos creían. De hecho, ellos le preguntaban si usted ha leído el Evangelio, me imagino que sí, todos somos cristianos aquí, eh, y le preguntan, Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino? Pregunta interesante. Si usted no lo sabe, ahora le voy a decir que el pueblo hebreo, ya cerca del 500 y tanto aproximadamente, la próxima semana lo vamos a ver con detalle y años, fue abatido, ya, por los babilonios, ya. Y ahí donde ocurre el caso de Daniel, que Daniel está desde la cautividad en Babilonia escribiendo, etcétera, etcétera. Y las tribus de Israel, que nosotros, desde Jacob, Isaac, Jacob, todos ellos, vemos que eran las 12 tribus de Israel y siempre iban la tribu de Benjamín, la tribu de José, etcétera. Estas tribus en este momento, de la caída del primer templo, esas tribus son esparcidas, ¿ya? Y nunca más volvieron a Israel. Entonces la esperanza de ellos es que todo este pueblo pueda llegar a su casa, en cierta forma. ¿Ya? Entonces los discípulos le decían, bueno, ¿y cuándo restaurarás el reino? Y así seguimos avanzando. Me estoy alargando mucho. Ya, vamos. Entonces, medite usted quién es realmente Jesús. Y esto es importante porque crea un problema, y crea un problema teológico y cristológico. Y sobre todo esto, existen diferentes cristologías, ¿ya? Existen diferentes metodologías. Y aquí es donde lo quiero dejar en claro. Está la ontológica, que era lo que veníamos diciendo nosotros, que se
se centra más en la parte espiritual del ser de Jesús, y hay filosofías de por medio, etcétera, y que también llevan a la herejía. Y esto es complicado porque la línea es súper delgada, ¿ya? Estamos como al borde de la línea. De hecho, lo mismo pasa en la Trinidad. Probablemente, muy probablemente, si yo les preguntara que me explicara la Trinidad, es posible que el concepto que usted tenga de Trinidad esté errado o que sea parte de algunas de las herejías del primer siglo, aunque no me lo creas. Me ha pasado, y a mí personalmente me pasó. Hace muchos años me dijeron, oye, Pablo, ¿qué entiendes tú por Trinidad? ¿Me la puedes explicar? Y yo ahí empecé a hacer malabares, ¿cierto? Y me dijeron, ¿tú sabías que este personaje pensaba lo mismo en el siglo segundo y que por la iglesia fue catalogado como herejía? Y yo, no te creo, ¿cómo es posible? ¿Ah? Y era algo que yo toda la vida pensé que era así. Pero muy pocas veces nos sentamos a reflexionar realmente lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos nosotros lo reproducimos. Lo que escuchamos de nuestros pastores, nuestros líderes o nuestros maestros, lo reproducimos, pero no tenemos esa intención de llegar a estudiar, decir, bueno, el pastor leyó este texto, a ver, ¿qué quiere decir realmente este texto? Y es importante. Por ejemplo, les digo, bueno, lean, busquen, no se conformen solamente con lo que yo estoy diciendo, ya si pueden ahondar mucho más, mejor. Una persona que estudia, como pastor se da cuenta porque llega con preguntas, ¿ya? Y llega con preguntas interesantes. Entonces acá tenemos la cristología ontológica, tenemos una cristología funcional y tenemos esta tan complicada cristología alta y baja, que es donde nos va a traer bastantes problemas. La cristología alta es la que habla del Jesús de la fe, ¿ya? Y aquí tenemos dos puntos. Si usted está tomando apunte, ponga en un lado Jesús de la fe y en el otro lado el Jesús de la historia, ¿ya? La cristología alta se basa en el estudio teológico, que es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Lo que usted ha hecho a lo mejor por muchos años, esa es la cristología alta, que habla de un Jesús divino, exaltado, que está al costado, ¿cierto?, a la derecha de Dios, y que está ahí esperando para venir nuevamente, ¿ya? Y está con todo este ropaje de los concilios. La cristología baja ve al Jesús de la historia, ve al Jesús más humano, ¿ya? Y que uno de los grandes problemas es irnos a uno de los dos extremos. Algunos tienen una cristología tan alta que ven a un Jesús que trasciende, ¿cierto? Y que está muy alejado de nosotros, inalcanzable, o algunos están con una cristología tan baja que ya pareciera que este Jesús es como cualquier otro, ¿ya? Y aquí es donde nacen los grandes problemas. Problemas, problemas, problemas. Lo vengo repitiendo hace mucho rato. Estoy haciendo ahí un spoiler. Resulta que si usted leyó un poco o alcanzó a leer algo de lo que le mandé, ¿ya? Que es Samuel Pagán, no es uno de mis autores favoritos, pero era el más introductorio que encontré para que pudiera, y con un lenguaje más o menos entendible, porque todo lo que es cristología es medio complicado, así que lo voy a ir guiando despacito, despacito. Bueno, han habido diferentes búsquedas del Jesús histórico, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero presentar el problema y donde usted también se tiene que sentir aproblemado. Así como me sentí yo en un momento, espero que usted también se sienta problemado. Resulta que desde la Ilustración europea, esto ya es cultura general, la Ilustración europea, siglo XVIII, XIX aproximadamente, que hay una racionalista, ya, por Immanuel Kant, un filósofo. Y las ciencias empezaron ahí a brotar, eh, empezó a avanzar la ciencia, la filosofía, y todo tenía que tener una respuesta racional, ¿ya? Por lo tanto, empezaron a poner en duda los evangelios. ¿Por qué? Porque que un ciego vea, para ellos no es algo racional, ¿cierto? Cuando hablamos de los milagros. Que una persona muera, como murió Jesús, y que resucite, no era algo racional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Y acá hay un personaje que, que es muy controversial y también muy interesante. Que sea controversial no quiere decir que no lo podamos leer, solo que tiene que leerlo con cuidado, ¿ya? Ahí, poco a poco, porque es complicado, ¿ya? Son áreas sumamente complicadas y técnicas que si no está con buen fundamento, no es por meterle miedo, pero ha pasado, ya he visto a varios irse, pero no por eso no podemos hablar del tema, al contrario, se puede hablar siempre y cuando haya alguien que nos guíe, que nos enseñe y que podamos compartir. Entonces, hay un personaje llamado Rey Maros que propuso lo siguiente. Dijo, Jesús se presentó como el Mesías, ¿ya? Pero esto fue uno de sus grandes problemas porque no cumplió la expectativa mesiánica. Y los discípulos se dieron cuenta de esto. Vieron al maestro morir, cayeron en una especie de depresión, y para no volver a sus tareas normales, ¿cierto? Que era, se fue el Mesías, bueno, volvamos a pescar, volvamos a hacer esto otro. Ellos en cierta forma es como, no pudieron procesar esto e imaginaron o inventaron que Jesús había resucitado, ¿ya? Y empezaron a desarrollar esta idea que nosotros hoy tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a él no le cabía en la cabeza que una persona pudiera resucitar simplemente. El racionalismo pasa eso. Ahora, no por eso vamos a ser ignorantes. Normalmente yo busco el equilibrio, ¿ya? En una fe razonable. Por eso buscamos fundamentos cristológicos, por eso estamos viendo diferentes tipos de cristología. No solamente guiarnos por lo que nuestros antepasados dijeron, ¿ya? Porque hay muchas cosas que se van perdiendo durante el tiempo y que es bueno volver a la fuente. Entonces tenemos una cristología ontología, una cristología alta, una cristología baja, una cristología funcional, ¿ya? Respecto a la función salvífica de Cristo. Cristología alta hablaba sobre el Jesús divino, cristología baja se dedica a lo que es el Jesús de la historia, ¿ya? Ahora, sentido de historia, Oscar Kuhlman. Oscar Kuhlman es un teólogo bastante interesante, pero cuando hablamos de sentido de historia, aquí hay algo que me importaba destacar. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? La historia universal. Los alemanes, ya, en este siglo XIX, hubo un desarrollo, una explosión teológica. Hubieron muchas personas que sus ensayos, sus libros, causaron mucho revuelo en lo que era la teología, sobre todo por Reimarus, que es un personaje que, yo lo estoy diciendo, David Strauss también, empezaron a hablar y a desarrollar, y se llamó la primera búsqueda del Jesús histórico. Hasta el momento han habido tres búsquedas del Jesús histórico. Estamos hablando de la primera, que este fue el puntapié inicial. Se empezó a dudar de la historicidad de las narraciones de Jesús. Dijeron, bueno, si en esta cosa puede que sea falso, puede que muchas otras también sean falsas, ¿ya? Entonces aquí, actualmente, también hay algo que se llamaba el Seminario de Jesús, que es una cosa media norteamericana, donde está Funk y Crozan, ¿ya? Dominic Crozan. Y otro personaje más que en este momento se me olvidó, pero el Seminario de Jesús, o Jesús Seminary, ¿ya? Hace este trabajo. Hace un trabajo que nosotros muchas veces creemos por fe, ¿cierto? Pero ellos ponen en duda las palabras de Jesús. Para ellos Jesús es solamente un sabio que se sentó en una roca, dio un par de parábolas y se fue, ¿ya? Y que lo mataron porque estaba causando muchos problemas. Para otros era un judío, para los otros era un cristiano, para otros era una persona helénica, etcétera. Y así un montón de cosas. Y el problema es ese. Cuando nosotros vamos a buscar a Jesús y dentro de este caminar lo que es la historiografía y tratamos de recuperar a este de Jesús, muchas veces se cae en problemas con la objetividad. John P. Meyer es un autor que falleció creo el año pasado, hizo 6 tomos de una obra, una obra magna, ¿ya? Que es un judío marginal, y él habla en cierta forma respecto a esto, respecto a la objetividad y el problema con estas búsquedas del Jesús histórico.
El problema es que un cristiano va y dice, bueno, quiero conocer más de Jesús. Y él transforma a este Jesús en un Jesús cristiano, dice él. Llega un hebreo y transforma a este Jesús en judío. Llega un, no sé, un mormón y dicen, bueno, el Jesús está más cercano a nosotros y así sucesivamente. Y parte en cierta forma el problema por nuestros presupuestos teológicos. Nosotros ya tenemos en cierta forma enmarcado nuestra religión, nuestro pensamiento, y de ahí nadie nos saca, ¿ya? Estamos cegados con eso. Entonces muchas veces queremos poner a Jesús nuestro ropaje, ¿ya? Investirlo ahí y que sea un Jesús acomodado a lo que nosotros creemos o creemos que fue Él. Pero no siempre nos dejamos estas cosas de lado y decimos, bueno, yo quiero ir al Jesús que realmente estuvo en Palestina del primer siglo, ¿ya? Entonces Oscar Cullmann separa la historia de la suprahistoria. Para él, la historia de Jesús y la historia de la salvación tiene una connotación totalmente diferente a lo que podría ser la historia en general. Y esto es parte un poco de la teología alemana. Y no quiero marearlos tanto, ya no sé si me están entendiendo algo. Hay personas que nunca han estado a lo mejor en una clase teológica, estoy dando nombres, y normalmente alguien anotaría el nombre, después buscaría las obras de esta persona y así sucesivamente, o anotaría un concepto, bueno, dijo helénico, qué es el helenismo, etcétera. Habló de los hebreos, habló de esto, antología, etcétera. Y es donde uno va tomando ya conceptos. Cuando hablamos de las búsquedas, usted, si lee a Samuel Pagán le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. A lo mejor mejor, claro, porque él se sentó a escribir y eligió las palabras adecuadas. Yo aquí estoy fluyendo. O yo creo que fluye, a lo mejor no estoy fluyendo. Entonces tenemos la primera búsqueda. ¿Ya? Esto igual, si usted lo quiere, se lo voy a mandar. También le voy a dar otras lecturas complementarias. Si usted quiere profundizar aún más esto, ni un problema. Me dice, Pablo, ¿sabes que me gustó más esto? O no, me gustó, ¿me puedes mandar material de esto y de esto otro? Ni un problema. Han habido tres búsquedas, ¿ya? La primera búsqueda, la segunda búsqueda, que también se catalogó como una no búsqueda, ¿ya? Y la tercera búsqueda que es por medio de Tom Wright, creo. Y James Dunn y muchos eruditos actuales, ¿sí? Creo que todavía están vivos. Así que en cierta forma todos están buscando al Jesús que caminó por Palestina, están intentando de ver cómo pensaba realmente, cómo caminaba, cuál era su trato con los discípulos, cuál era su trato con la familia y por qué es un problema. Ya usted dirá, bueno, leamos la Escritura. El problema es que la Escritura no solucionan toda esta necesidad histórica, ¿ya? Que tiene una persona en general. Por ejemplo, un historiador diría, bueno, necesito información de su infancia, necesito información de su familia, necesito información de su adolescencia, dónde estudió, con quién estuvo, cuáles eran sus amigos, etcétera, para poder hacer una reconstrucción histórica de este personaje, de cómo pensaba, cómo vivía, cuáles eran sus influencias. Algo que no tenemos, ¿ya? ¿Y por qué no tenemos? Porque lo único que sabemos de Jesús es sobre los evangelios sinópticos. Y los evangelios sinópticos nos hablan de un Jesús ya comenzando su ministerio. O sea, estamos hablando de un Jesús de entre 30 a 35 años, no más que eso. Y lo que nos narran los evangelios son cerca de un par de meses, ya que fueron los últimos momentos de Jesús, desde su ministerio hasta ya haber resucitado y haber estado con sus discípulos. Entonces, una reconstrucción histórica para personas que estuvieron en la primera búsqueda, dijeron, es imposible, ¿ya? Es imposible, es imposible. La tercera búsqueda dice, sí es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces se minimiza, o algunos autores, minimizan la labor teológica que hicieron los discípulos, ¿ya? ¿Y por qué se minimiza? Porque, bueno, dicen, esto no es una obra de primera fuente, ¿ya? Cuando uno hace una investigación teológica, una investigación histórica, va a lo que son las fuentes primarias. Si usted se mete en metodología, si algún día estudia, le van a decir, bueno, si tú quieres hacer algo serio, tienes que ir a las fuentes primarias. Después puedes irte a fuentes secundarias y ahí para abajo. No es lo mismo leer un libro cerca de los evangelios que leer los evangelios.
¿ya? Los evangelios es la fuente primaria. Este libro de X autor que habla sobre los evangelios es la fuente secundaria, ¿ya? Entonces, estas personas dicen, bueno, yo necesito ir a las fuentes primarias. Vamos a ver papiros, vamos a buscar qué encontramos. Y lo único que encuentran son fuentes para ellos secundarias, porque Jesús no escribió nada, su familia tampoco. Lo que escribieron fueron sus discípulos y no escribieron instantáneamente, sino que hubo alrededor de un lapso de 40 años aproximadamente. Jesús murió en el año 35, 36, y esto fue escrito en el año 80, 90 del mismo siglo. El primero que escribió fue el apóstol Pablo cerca del 50, imagínense, del 36 al 55. Después vienen los evangelios 80, 90. De ahí en adelante, el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, ya estamos hablando a finales del primer siglo, y que fue aceptado eh, cinco, sí, me queda poco tiempo, no importa, ya me voy. Fue escrito a finales del último siglo, del primer siglo, perdón. Entonces eso trae consecuencias para algunos, ¿ya? Para otros autores son más positivos, dicen, bueno, esto es lo que tenemos, ¿ya? A pesar de que pueden tener un problema, o más que un problema, cuando hablamos de los evangelios, algunos dicen, bueno, es historia, es parte de lo que podríamos aprender de Jesús, y es cierto, pero el problema, otro problema más, mire, estamos llenos de problemas, esperemos que Dios nos ayude. El problema es que son textos interpretados, ¿ya? Es lo que creían los discípulos de Jesús. Es como si usted hiciera una biografía mía. No sabe a lo mejor lo que sabe mi esposa, por ejemplo. Usted dirá, oye, el Pablo, que es simpático, que habla bien o que habla mal, no sé, usted dirá, pero solamente eso, se basa en eso, en las cosas que vivió conmigo y que yo puedo estar ocultando otras cosas, que era lo que decían estos personajes. Jesús a lo mejor no era como ellos decían. A lo mejor pecaba, a lo mejor tenía familia, y de ahí también donde nacen muchos textos o evangelios apócrifos, ¿ya? Que vamos a estar leyendo. No tenga miedo, ya los vamos a ir leyendo paso a paso, vamos a ir digiriendo. Por eso me gusta hacer un análisis cronológico. Ahora estoy presentando el problema, que es como dentro de un libro, es como el prolegómenos, ¿ya? Estamos presentando el problema, y una vez presentando el problema, vamos a ir viendo las soluciones. Primero, obviamente, si nos vamos al índice, ya que presentamos el problema, después nos tenemos que ir al contexto social y político. O sea, nos vamos a ir, como en las películas, ¿cierto?, a dónde vivían estas personas y tratar de entender lo que los rodeaba, para entender también cómo ellos actuaron. ¿Por qué Pedro actuó con violencia, ¿cierto? ¿Por qué Esteban entregó su vida? ¿Por qué Jesús entregó azotando dentro del templo? ¿Qué intentaba hacer? Tiene un significado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Creo que termina justo a tiempo. Hay mucha más información, ¿ya? Y yo creo que sí, porque en este punto hay mucho más énfasis en cada una de las búsquedas. Y si usted no quiere leer el texto que yo le mandé, tengo un podcast que hice con un amigo el año pasado, que habla sobre las búsquedas y el Jesús histórico, ¿ya? Se lo voy a enviar cerca de una hora. No lo tiene que leer, escuchar y la hora seguida, puede ir escuchando un rato cada uno para que un, un día cada minuto o algo así, no sé si me entienden. Bueno, hermanos, ahora voy a sacar esto para verlos cara a cara. No sé quién está, no sé si estoy solo. Vamos a ver, acá están. Ahora viene la parte de las preguntas. No sé si tendrá preguntas. Ya, yo les dije, ya para la próxima semana les tengo una lectura asignada y todos los lunes yo, eso, Tomás, yo sabía que me iba a preguntar tú. Todos los lunes vamos a abrir el WhatsApp, ¿ya? No lo quiero abrir todos los días porque ya estoy en muchos grupos de WhatsApp y de repente se llena con mucha información y se pierden las ideas. Entonces vamos a dejar los lunes, yo lo puedo abrir en la mañana si tiene muchas dudas, y empezamos ahí a hablar solamente lo que son las lecturas.
Usted me dice, Pablo, ¿sabes qué? Mira, estuve leyendo el texto que me mandaste o el artículo y dice esto y esto otro, no entiendo o no estoy de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, mucho mejor porque se arma un diálogo interesante, ¿ya? Así que, hermano Tomás, adelante. Gracias. Mi pregunta es, eh, ¿por qué tienen valor los libros apócrifos? Más allá de que sean interesantes, ¿por qué tienen valor si es que no son parte del canon bíblico, debido a que en palabras sencillas no son inspiradas por el Espíritu de Dios? Entonces, si no son inspiradas por el Espíritu de Dios, de alguna forma están desautorizadas. Entonces, no puedo, ¿por qué tendríamos que creer la información que entregan? ¿O acaso la información es verídica, pero aún así no están inspirados? Esa es mi pregunta. Perfecto. Una muy buena pregunta, estimado Tomás. Lo que pasa con los textos apócrifos, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también tiene sus libros apócrifos, ¿ya? Que tiene el libro de Enoc, el libro de Esdras, el Evangelio de, ¿cómo se llama? El Evangelio, perdón, no el Evangelio del Apocalipsis de Esther, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay mucho apócrifo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de la infancia de Jesús de Tomás, por ejemplo, y así un sinfín de cosas. Y usted me preguntará, bueno, ¿y por qué tenemos que leerlo? Lo que ocurre con esto, más allá de creer lo que ellos dicen, nos ayuda a entender cómo ellos pensaban, cómo pensaban los que rodeaban al pueblo, ya sea en este caso el pueblo hebreo, y a las comunidades cristianas en este caso. Por ejemplo, yo la próxima semana, o cuando nos toca la clase del Ministerio de Jesús, en la tercera semana, yo les voy a traer un texto donde están las grandes acusaciones, ya sea a Jesús o a María, y que era lo que pensaban los hebreos, porque usted se preguntará, bueno, los hebreos no creían en Jesús, ¿y qué pensaban de ellos? En el Talmud hay textos, ¿ya? Y también corrían textos de por medio. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo que resolver la iglesia era que a María la estaban, en vez de decir, no sé, que fue, que Jesús nació de una concepción del Espíritu Santo, decían, María fue abusada por un soldado romano llamado Pantera, ¿ya? Y así empezaban a desarrollar su idea y decían que cuando usted lee los evangelios y dice, hay una acusación de los fariseos, dicen, Jesús saca a los demonios porque es el rey de los demonios, ¿cierto? Lo mismo ocurre, se desarrolla un poco más esa idea y se desarrolla en un sentido de pensar, o sea, de saber cómo pensaban los hebreos de Jesús. En el caso del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver lo que pensaba la gente en general. Por ejemplo, sobre todo el libro de Enoch, que yo en un tiempo más voy a traer una cita del libro de Enoch, que es donde se desarrolla la idea del Hijo del Hombre. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento y en los Evangelios que se habla sobre el Hijo del Hombre. Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? El único que lo habla, o en cierta forma lo aborda, es Daniel. Dice, y vi a uno como el Hijo del Hombre que... pero tampoco nos explica quién es, ¿cierto? Y entonces usted se preguntará, ¿de dónde sacan estos conceptos? No es algo que ellos hayan inventado, no es un concepto que Jesús inventó, es algo que el judaísmo creía. Y los libros apócrifos, en cierta forma, están escritos de acuerdo a lo que la gente creía o esperaba. Por eso la idea del Mesías se desarrolló más que nada en estos textos que en los libros canónicos. Por ejemplo, si nosotros vemos los libros canónicos, el Mesías, si lo extendemos y lo alargamos, algunos lo ven desde David, ¿ya? Antiguamente no se creía una vida post-muerte. En el judaísmo del primer templo, aquella persona que moría se iba a descansar al Seol, ¿cierto? Eso es lo que creía también Eclesiastés, el que murió ya nada sabe, está ahí en reposo. Pero David empieza en su salmo y en su agonía, dice, yo sé que tú no me dejarás en el Seol, yo sé que tú me darás, no sé, me llevarás, y Daniel después lo empieza a abordar también. Pero no es algo que ellos en cierta forma estén inventando, es algo que ya se hablaba en su contexto, ¿ya? Por ejemplo, si usted lee el libro de Daniel y el libro de Macabeos, son contemporáneos.
Y el libro de los Macabeos también habla sobre la redención de los justos, la resurrección de los justos. Y Daniel también habla sobre la resurrección de los justos, que van a ser como luceros, ¿cierto? Levantados, etc. Entonces los libros apócrifos nos ayudan a entender un poco más el contexto de lo que pensaba la gente en su momento. Nada más que para eso. Por ejemplo, cuando queremos ver un poco lo del Hijo del Hombre, el, el libro apócrifo de Enoch desarrolla una idea bastante amplia. Y algunos dicen, bueno, a lo mejor los discípulos se inspiraron, o más que inspiraron, fueron influenciados por este tipo de libros. De hecho, cuando usted ve Judas o el Pedro, también dice que Jesús fue a las profundidades del abismo a predicar a los demonios que estaban ahí encerrados. ¿Dónde está eso? En ninguna parte, ¿ya? Solamente lo encontramos en el libro de Enoch y aquí en algún profeta. Pero el que desarrolla eso es el libro de Enoch, que habla sobre los Nefilim, que en cierta forma en Génesis tienen 3 versículos. El libro de Enoch desarrolla mucho esa idea sobre los hijos de Dios, sobre los hijos de los hombres y el pecado de los ángeles. Ahora, tampoco es para confundir, solamente vamos a sacar las ideas principales y vamos a ver cómo posiblemente los discípulos leían, porque eran comunes en ese tiempo. Así como para nosotros, no sé, es común leer el Nuevo Testamento, para ellos estaba el Tanaj, ¿cierto? Y estaba la Septuaginta, y estaban estos textos que eran sumamente populares, sobre todo el texto de Enoch, ¿ya? Así que más que nada eso, no sé si se ha entendido. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, dígala con confianza, no hay problema. ¿Te quedó todo claro? Perfecto. Más que claro, yo creo que van a ir ahí meditando, reflexionando, o se van a ir saliendo del grupo, no hay problema. No hay problema. El otro lunes nos vamos a encontrar nuevamente. Bueno, y cualquier cosa me habla por interno, no hay problema. ¿Ya? Perdón. Hola, buenas noches. Hola, pastora. Maestro ¿Cómo Pablo, está? ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, una consulta. El otro lunes es feriado. ¿Va a haber clase igual? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Cuando hice este curso se me olvidó que yo trabajo con turnos. ¿Ya? Entonces, yo quería aprovechar este lunes, que es feriado, a lo mejor, no sé si habrá uno o dos, pero yo puedo dejar la clase, la voy a hacer y cualquier cosa la dejo grabada, ¿ya? Porque como tengo una semana de mañana y la otra de noche, cuando estoy de noche no la voy a poder hacer. Entonces, probablemente el curso se extienda. Por ahí dije, a lo mejor juntarnos otro día, sabes que esté de noche, que tendría que ser un sábado. Dije, va a ser muy caótico porque un sábado para mí es como un día familiar. Todos salen, o a lo mejor algunos tienen jóvenes, etcétera. Así que vamos a evaluar ese lunes, a ver si lo hacemos o simplemente, si a nadie le molesta, lo hacemos grabado. Yo lo puedo grabar y lo subimos, que también puede ser una opción. Y así ustedes lo ven libremente durante el día, durante la tarde, durante la noche o cuando tenga ahí su tiempo. Pero lo vamos a archivar ahí para verlo durante la semana. Así que no hay problema. Perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, pues, Muy no hay buena de la qué, clase. no hay de qué. Ya, pues. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Última pregunta. ¿No? Ya, excelente. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Fue un gusto conocerlos, ¿ya? Caras nuevas, nuevas amistades, etcétera. Muchas gracias. Que Buenas Dios noches, les bendiga, hermano. que estén muy bien y nos vemos durante la semana. Chao, descansen. Ya, Que estés bien. Chao, gracias, que estén muy obispo. bien. Buenas Buenas Bendiciones. noches. noches. Buenas noches, Buenas Tomás, Buenas noches. noches. Rita, Maura, a todos. Besitos, Buenas bendiciones. noches, David, A Gracias. todos. Pablo. Chau. Muchas gracias, pastor profesor. Buena clase. Bendiciones.